Hola, yo soy Arilina Aro y les voy a hablar acerca de la visualización en la enseñanza del sistema de coordenadas polares. ¿Por qué es importante estudiar o investigar acerca de la enseñanza del sistema de coordenadas polares? Y una respuesta, pues uno podría pensar bastante obvia, es que se usa y se enseña en muchas carreras, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos los ingredientes en nuestro marco conceptual. Vamos a empezar con visualización. Entonces vamos a entender por visualización la capacidad, el proceso y el producto de la creación, interpretación, uso y reflexión de dibujos, imágenes, diagramas en nuestra mente, en papel, en la computadora, o sea, cualquier cosa que nos ayude a visualizar o a tener una imagen de algo, pues la vamos a llamar visualización. ¿Qué pongo esto aquí en mi marco teórico? Bueno, la respuesta es porque a mí me interesa utilizar la visualización como herramienta para la enseñanza del sistema de coordenadas polares. Siguiente elemento, pues la propuesta didáctica. Y bueno, vamos a utilizar esta noción para referirnos a una intervención en el aula o alguna actividad didáctica que tenga la finalidad de producir conocimientos en el estudiante, ¿sí? O fortalecer, o sea, ya sea nuevos conocimientos o fortalecer un tema que ya vieron. ¿Por qué me interesa este? ¿Por qué está en mi marco conceptual? Pues bueno, porque yo me propongo crear alguna propuesta didáctica para que los estudiantes aprendan el sistema de coordenadas polares usando herramientas de visualización. Siguiente punto, pues viene la imagen conceptual. Entonces, de acuerdo a Toll y Wiener, vamos a definir la imagen conceptual como la estructura cognitiva asociada a un cierto concepto, que incluye las imágenes mentales, propiedades y procesos. Pero bueno, entonces vamos a entender por imagen conceptual todo lo que hay en la cabecita de nuestro estudiante y lo que viene a su mente cuando nosotros le pedimos crear una actividad, ¿no? Bueno, resolver una actividad, le planteamos una pregunta, ¿qué respuestas nos da? Todo eso forma parte de su imagen conceptual. El sistema de coordenadas polares, ¿por qué lo pongo aquí? Pues porque es el tema que vamos a estar abordando. En la diapositiva anterior me faltó. ¿Por qué imagen conceptual? Pues bueno, yo quiero crear una propuesta didáctica que utilice visualización y luego quiero saber si los chicos están, entendiendo el concepto, aprendiendo, si están adquiriendo conocimiento o no. Y esa respuesta la voy a responder explorando su imagen conceptual. Ahora sí, vamos al sistema de coordenadas polares. Pues bueno, si estamos en un plano, el sistema de coordenadas polares nos ayuda a saber la ubicación de cualquier punto del plano a partir de una longitud y un ángulo. Ok, muy bien. Entonces, cuando enseñamos el sistema de coordenadas polares en clase, esperamos que el alumno pueda hacer tres cositas al menos. Uno, transitar correctamente entre la ubicación de un punto en el plano y su representación en coordenadas polares. Dos, también esperamos que el alumno pueda transitar o ir de ida y de regreso entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares. Y en el tres, algo que también nos gusta y quizá no muchas personas lo ven, pero sí es bien importante y sí forma parte de los primarios, es que el alumno reconozca y grafique funciones en el plano polar. Ok, entonces para cada uno de estos tres puntos hice cajitas donde encerré a cada concepto. Si yo quiero que el alumno pueda transitar entre ubicación en el plano y representación polar, pues necesito al menos los conceptos que están en mi cajita 1. Si yo quiero que el alumno pueda transitar entre coordenadas polares y coordenadas cartesianas, necesito estos elementos que están en mi cajita 2. Y para lo de las funciones, tengo lo de mi tercer cajita. Ahora se preguntarán, ¿por qué tengo cajitas cuadradas y cajitas con las esquinitas redondeadas? La respuesta es que los que son cajitas cuadraditas de veras, pues son los que corresponden al tema que se aborda en la clase. Yo, por ejemplo, este tema lo veo en mi clase de Geometría Analítica 1. Entonces, yo les tengo que presentar todos estos temas, bueno, estos conceptos por primera vez, pero los que tienen las esquinitas redondeadas son conocimientos que mis alumnos ya deben de tener. Entonces, son prerequisitos, bueno, requisitos para poder abordar este tema, ¿no? Entonces, aquí tenemos como una separación en cajitas de qué conceptos vemos
cuando abordamos coordenadas polares en clase. Siguiente. Cuando hablamos de la imagen conceptual, bueno, porque bueno, vamos a pensar que ya vimos el tema en clase, vamos a explorar si los alumnos están entendiendo o que no están entendiendo, si hay un concepto que esté como fallándoles ahí. Entonces, pues bueno, usualmente, ¿cómo exploramos la imagen conceptual? Hay tres formas que son las más comunes a la hora de explorar la imagen conceptual y es pues, preguntar la definición personal del estudiante. Otro es la distinción de ejemplos y no ejemplos, ¿no? O sea, le damos ahí unos objetos al estudiante, unos dibujitos quizá, y le preguntamos, ¿esto cumple con la definición? ¿Esto es un ejemplo de lo que acabamos de ver? Y el alumno tiene que decir si sí o si no, y pues bueno, explicarnos su respuesta, ¿no? Otra cosa que bueno, se suele hacer cuando se estudia la imagen conceptual es la creación de ejemplos y contraejemplos, ¿no? Pedirle a nuestro estudiante que nos dé que se invente un ejemplo y algo, bueno, también algo que no sea un ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, definición de conceptos de dónde partimos. Aquí puse imagen conceptual evocada porque esto es bien importante. Cuando estamos viendo un concepto, pues nosotros podemos abordar ese concepto o tratar de explorar la imagen conceptual del estudiante, preguntándole de varias maneras diferentes para llegar al mismo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del polo en el plano polar, pues podríamos decirle, ¿qué es el polo en el plano polar? También podríamos preguntarle si ciertas coordenadas, bueno, darles varias coordenadas y preguntarles cuáles sí corresponden al polo y cuáles no. También podríamos, algo que utilizo en mi herramienta es darles una función y preguntarles si esa función pasa por el polo, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya varias formas de preguntar por el polo, pero cada una, pues podría traer a la mente del estudiante ideas o procesos diferentes. Nosotros queremos investigar la imagen conceptual del estudiante completo, pero lo hacemos pues por cachitos. Entonces, cada vez que le preguntamos algo, lo que el estudiante nos da, pues va a ser su imagen conceptual evocada. Cosas interesantes sobre la imagen conceptual es que aunque le preguntemos a un mismo estudiante, sus imágenes conceptuales evocadas pueden ser no correctas, pero no solo eso, pueden ser contradictorias, ¿no? Puede que si le preguntamos de una cierta forma, por ejemplo, si le pregunto cuáles son las coordenadas del polo, él me diga una respuesta correcta, ¿no? Son las que tienen la coordenada radial cero y el ángulo cualquiera. Pero puede ser que si yo le digo, oye, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que las coordenadas 0,1800 representan el polo? Pues él me diga que no. Entonces, pues bueno, ahí estaría evocando su imagen conceptual de dos maneras diferentes y el alumno podría estarme dando respuestas contradictorias. Bueno, aquí puse missing y missing ejemplos. Esto es porque luego cuando le pedimos a los estudiantes discernir entre ejemplos y contraejemplos del concepto que estamos abordando, pues a veces el estudiante incluye en su baúl de ejemplos cosas que no cumplen con la definición y a veces puede pasar lo contrario, ¿no? Algo que me llama mucho la atención y que me gustaría trabajar a mí es enlaces entre conceptos, ¿no? Porque ya les dije, yo voy a hablar del plano polar o del sistema de coordenadas polares y cuando vimos nuestro mapita, pues vemos que tenemos montones de conceptos. Entonces la pregunta es, ¿cómo transitamos entre ellos? O sea, ya que mi alumno puede, ubicar un punto, puede reconocer ejemplos y no ejemplos de una función, por ejemplo, pues yo quisiera que el alumno pueda transitar entre todos estos conceptos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que está faltando quizá o que no es tan común encontrar en la literatura y me gustaría explorarlo el próximo semestre. Ok, de lo siguiente que toca hablar es de la revisión bibliográfica de coordenadas polares. Esto va a ser rapidito porque lo único que les voy a platicar es qué era lo que ya tenía y qué es lo que hice este semestre, ¿no? Entonces ya habíamos detectado y clasificado los obstáculos de aprendizaje
y las propuestas didácticas reportadas en la literatura a la hora de enseñar coordenadas polares que hice este semestre. Pues bueno, terminamos ya de escribir todo esto porque ya habíamos hecho nuestra investigación, ya teníamos un borrador, ya pusimos nuestro borrador en Lindo y mandamos eso a revisar. Lo mandamos al International Journal of Mathematical Education in Science and Technology el 24 de febrero, o sea que suspenso, ya estamos esperando respuesta. Y pues bueno, ese es un avance que tengo de este semestre. Y bueno, toca el último punto de lo que les dije que iba a ser el contenido de este video. Toca ver el contraste de avances semestrales. Entonces, el semestre pasado teníamos un marco conceptual que incluía visualización, obstáculos de aprendizaje, imagen conceptual y coordenadas polares. Este semestre, bueno, me habían comentado así como de, bueno, es que hay muchos elementos en tu marco conceptual, no nos queda claro cómo se conecta. O de pronto quizá no los estaba usando todos en forma adecuada. Así que para este semestre, pues quitamos la parte de obstáculos de aprendizaje y nos enfocamos en atender la sugerencia esta de desmenuzar el tema de coordenadas polares en conceptos pequeñitos y en ver cómo íbamos a utilizar estos estos componentes del marco conceptual, ¿no? Entonces, lo que queremos es crear una propuesta didáctica que utilice como herramienta la visualización para abordar el tema de coordenadas polares en clase y vamos a analizar el conocimiento, el aprendizaje de nuestros estudiantes por medio de la exploración de esa imagen conceptual. Siguiente renglón, bueno, teníamos la revisión bibliográfica, les acabo de comentar, ya terminamos de escribir eso y ya lo mandamos a revisión. Siguiente renglón, la creación y aplicación del cuestionario para explorar la imagen conceptual. Eso ya lo tenía desde el semestre pasado. Ahora, sin embargo, planeamos una segunda fase, ¿no? Queremos enfocarnos nada más queremos hacer un estudio de casos, enfocarnos en un estudiante y explorar la imagen conceptual más a fondo de este estudiante. Y bueno, lo último que tengo es entrevistas. Eso lo había hecho, bueno, ya lo tenía, pero este semestre por cuestiones de mi carga docente no me fue posible hacer entrevistas con los estudiantes sobre este tema, pero igual creo que sí tengo un buen de avances. Ah, y, y pues nada, aquí les dejo la bibliografía que aparecía en las diapositivas y muchas gracias por tomarse el tiempo de ver este video y saludos felices a todos. Nos vemos.